En un rato, en un par de horas, en la mayor parte de las ciudades de toda la República Argentina no va a haber transporte. En todo el país, prácticamente. Esto tiene que ver con el tema de los subsidios, con lo que no se acompaña una situación económica pavorosa que viven las empresas, que no pueden hablar de aumentos porque tendrían que aumentar el boleto y esto ya no se resiste. 35, 40, 45 pesos puede costar el boleto del transporte en cualquier lugar. Entonces se va al paro por aquellos que no tienen más remedio, que de alguna forma tienen que actuar para reclamar lo suyo, que cada día es menos en un salario sumamente deprimido. Y entonces paran y a la noche el país se queda sin transporte. A las 9 de la noche ya no hay manera de viajar. Es decir, los alumnos tienen que salir antes de los colegios para poder, por razones hasta de seguridad, volver a sus casas. Trabajadores, etcétera, de distintas ramas, que no saben cómo volver o que tienen que hacer un gasto extra y que aún teniendo el dinero, si lo tuviesen, para tomar un taxi o algo por el estilo, no lo van a encontrar porque la demanda se hace terrible. Grandes ciudades, todas las grandes ciudades de la República Argentina están en esa situación. Mire, por ejemplo, en Salta, bueno, aquí está, por la crisis no habrá colectivos nocturnos en el interior y recién el jueves es probable que esto pueda revertirse. Va a haber una reunión, veremos qué es lo que pasa. Por la quita de subsidios, no acuerdan las subas salariales y las provincias no pueden asumir la transferencia. Esto es lo que dice BAE y toma crónica. Veamos fotografías de lo que pasa en Salta, pero también de Mar del Plata, etcétera. Hagamos un paneo para que usted se dé cuenta de que esto ocurre en toda la Argentina. Vamos a ver Salta. Mire lo que dice el Tribuno. Caos y desazón de miles de usuarios por el paro de colectivos, caos y desazón. Anoche, desde las 22 y hasta las 6 de la mañana de hoy, no hubo transporte público, pero tampoco lo va a haber esta noche. Estas imágenes de la gente agolpada en distintos lugares, donde están las paradas de los colectivos, pero sabiendo que no van a venir, viendo si pasa un amigo, si consiguen un taxi, si alguien los puede llevar, haciendo dedo, asumiendo todo tipo de riesgos. Estas son las imágenes que tomamos de Salta, pero que se corresponden de La Quiaca a Ushuaia, prácticamente con cualquier ciudad de la República Argentina donde los colectivos hacen falta, no para estar vacíos como se los ve allí. Y en línea con todo esto hay que decir que quien manda, quien quita subsidios, quien dice lo poco que se puede dar es el Fondo Monetario Internacional, que además cuando juega para ver si tergiversa la democracia en la República Argentina. A esta gente no se la puede ayudar. En ningún sitio de la República Argentina se puede ir con los subsidios que permitirían revertir la situación. Eso sí, para el conurbano bonaerense fundamentalmente va a haber 20.000 millones de pesos, pasando de 0,2 a 0,3 de lo que se había asignado en este rubro, para que haya 20.000 millones de pesos más para darlos en algunos sitios y ver si de esa forma se puede paliar la brutal pobreza y el hambre que se vive en el conurbano Buenos Aires. Son aportes de campaña, como bien dice página 12. La única esperanza para las elecciones que le quedó al gobierno es el Fondo Monetario Internacional, que manda en el país desde el Banco Central. La Casa Rosada ya es una ficción, está pintada en materia de gobierno. Ante la profundidad de la crisis desatadas por sus políticas, el fondo viene a entrometerse en la vida de la Argentina ya de una manera absolutamente directa. Se viene una enorme expansión, prometía hace un tiempo Mauricio Macri. Por supuesto que eso no se ha producido. Y volviendo al Fondo Monetario Internacional, es muy interesante saber lo que decían en el 2004, 3 años después del desastre que habían hecho con la Argentina y con América Latina en general, el Fondo Monetario Internacional, mostrando la diferencia que había de políticas públicas ya en el 2004, con las que nuevamente tenemos, decía, en Washington, el directorio del Fondo Monetario Internacional, contaba el diario La Nación, reconoció que fueron demasiado optimistas las perspectivas de crecimiento para la Argentina. Y más abajo, según indica un comunicado, el directorio del FMI analizó en una reunión, basándose en un informe de su personal, las lecciones que pueden aprenderse, estaban aprendiendo, de la crisis económica argentina, una de las mayores de la historia, como la de ahora. Entre las causas de la crisis, los directores del fondo señalaron el deterioro de la dinámica de la deuda pública. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Una gran dinámica de la deuda pública. Los límites en la política monetaria impuestos por la paridad del peso con el dólar y las debilidades institucionales y estructurales. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No.
Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Contra el Fondo Monetario Internacional tenemos el hecho de habernos llevado a la tragedia más terrible que tuvo la República Argentina. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente. Uno lee las recetas que se han impuesto, por ejemplo, a Grecia, y es casi una copia exacta de lo que nos proponían y de lo que hicieron fundamentalmente, que eso es mucho peor, en el año 2001 y cómo terminamos. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003. La Argentina desde el año 2003 a la fecha ha tenido el crecimiento más importante de sus 200 años de historia. El desendeudamiento más importante y todo contraviniendo todas y cada una de las recomendaciones del fondo, a punto tal que decidimos cancelar también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después lo que hacemos nosotros para alcanzarlos es un tema nuestro y no se meten ni con nuestra legislación ni con nuestro tipo de cambio. Eso no es así. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste. Saquemos esas cosas de la agenda o de la cabeza. Acá nadie nos va a condicionar. E inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones. Podemos ir al fondo porque no tenemos nada que ocultar. ¿Va a haber un pedido al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No. Bueno, la comparación es entre los criterios con los que se puede gobernar un país. ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Cuáles son las ideas? ¿Quién es el que manda? Mire, mal, bien o regular, si por lo menos mandase Macri, uno podría criticarlo, pero no tendría este bochorno encima de ver que es un hombre sentado en la Casa Rosada o en Olivos esperando que Duhovne lo llame por teléfono para decirle qué fue lo que el Fondo Monetario Internacional le dijo hoy. Ese es el bochorno mayor que se vive hoy día en la Argentina. La falta de soberanía de sus decisiones. Usted no votó a Christine Lagarde, usted votó a Macri. Y Macri dice, estamos haciendo un acuerdo inteligente con el Fondo Monetario. ¿Cuál es la inteligencia? Que le den toda la plata antes de octubre para tener para las elecciones, para poder pagar, para no caer en default. Esa es la inteligencia. La inteligencia es pedir un misérrimo 0,2 a 0,3, 20.000 millones de pesos para tirarle a la gente algunos bofes durante la etapa de las elecciones y creer que van a disminuir la pobreza. No van a poder. Será prácticamente imposible. Si en la capital federal ayer le hacíamos constar que 160.000 personas se cayeron en estos últimos meses de la clase media en la situación de no pobres vulnerables, que es un eufemismo para llamarle a la gente que está en la pobreza. Hay que retasear todo tipo de servicios, más ajuste. Cuando usted lee más ajuste del Fondo Monetario, supongo que como ciudadano ya ha aprendido que más ajuste significa menos servicios, por ejemplo, menos posibilidades de atender desde el PAMI. Hay que retasear todo eso. Y mientras tanto, los remedios, piensen en las personas que lo necesitan, normalmente las que tienen mayor edad, una inflación que no tiene remedio, es un buen título de nuestros colegas este. Con el gobierno de Cambiemos, el incremento de los medicamentos duplicó a la jubilación. Entre los remedios más consumidos por las personas mayores, el aumento llega al 540%. Hoy nuestro estimado colega y amigo Mauricio Polchi conversaba con un jubilado en estos términos. Volvieron a aumentar los medicamentos. ¿Vos qué edad tenés? ¿Cómo lo estás viviendo eso? Yo tengo 73 años, tengo 5 stents, tengo un marcapasos y aparte tengo un EPOC, o sea, una enfermedad crónica de pulmón. ¿Y el tema de los remedios? Y el tema de los remedios pago, teóricamente me tendrían que dar el 70, pero me dan el 40. ¿Y te cuesta un montón poder comprarlo? Sí.
Y sí, más o menos estoy gastando en estos momentos 9.000 pesos por mes. ¿Por mes? Sí, por mes. ¿De medicamentos? De ¿Y medicamentos. te acordás cuánto gastabas antes? Y el anterior fue 6.000 y pico, unos meses atrás. Hay un 40, un 50% que le falta a este señor, a todos los jubilados, para la compra de remedios. Bueno, esto es lo que retasea el Fondo Monetario Internacional. Da 20.000 millones de pesos para disimular la situación, para ayudar al gobierno a ver si puede permanecer. A uno le parecería mentira que esto suceda, pero mientras tanto el fondo juega de esa forma, que después no se queje cuando haya otro gobierno y diga el Fondo Monetario Internacional hizo mucho daño deliberadamente a la Argentina para poder ayudar al otro gobierno. Mire lo que pasa con los jubilados. Es tristísimo. La jubilación pierde por goleada y encima hay que comprar remedios, alimentos. ¿Cómo hacen? El haber mínimo llegó este mes a 10.400 pesos contra 7.660 de hace un año. La canasta básica aumentó mucho más, de 5.200 a casi 9.000 pesos. ¿Quién vive así? Le preguntábamos hoy al doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. Es el derrumbe, es una pérdida por goleada, porque el crecimiento de la canasta del jubilado es el doble de lo que se incrementan sus saberes, un escarnio total y permanente en los saberes de los beneficiarios de la seguridad social. Saltan por el aire los contratos de alquileres. Un 30% no puede reformularlo, tiene que decir no va más, no puedo pagar más, hay que romper el contrato. Por supuesto, normalmente es al cabo ya de una deuda trascendente, una deuda que complica la vida del que debe, pero también del acreedor, que muchas veces es una persona que tiene un apartamento, 2 apartamentos para alquilarlos, y ese es su ingreso que completa, por ejemplo, una jubilación para tener una mejor calidad de vida. Bueno, ¿cómo se hace ahora? Para conseguir un inquilino que pague lo que antes se pagaba. Imposible. Lo saben todos los que tienen departamentos para alquilar. Aquel que tenía un alquiler de 25.000 pesos ahora tiene que pensar en 18 o en 15, porque si no, no va a encontrar quien se lo alquile. Lo lamentable es que el que paga 15 o 18 está pagando la mitad de lo que es su salario. Y después hay que hacerse cargo de todo lo demás en la vida. Y no se puede. Por otra parte, desde lo humano, implica una enorme inseguridad. Cualquiera que de chico vivió en 4 o 5 hogares, en 4 o 5 casas, sabe a qué nos estamos refiriendo. Inseguridad para los hijos, inseguridad para los jefes de familia, para padre y madre, que están un día aquí y no saben a dónde van a ir a vivir. Piense que hay que cambiar de colegio, hay que cambiar todo el mecanismo de transporte, hay que alejarse, y lo que ahora pagan menos de alquiler, lo están pagando más de transporte, porque siempre se tienen que ir un poco más lejos que el lugar donde vivían. Ahí está la noticia, un 30%, el alquiler se está haciendo inaccesible, la ciudad se vuelve expulsiva, la suba de los alquileres y de los servicios públicos absorbe una porción cada vez más grande de salarios y jubilaciones. Esto es lo más importante de cada día. Nos importa mucho empezar siempre por lo económico, porque finalmente es lo que le pasa a usted de una manera directa. No poder alquilar, tener que irse, no poder comprar los remedios, no poder comprar los alimentos, no tener transporte, no tener para viajar, aunque sea para pedir trabajo. Esta es la realidad de millones y millones de personas. Es por eso que no empezamos cada día con esos temas que parecen más fuertes y que están en la tapa de los diarios, y a los que nosotros también nos tenemos que abocar, porque es parte de nuestra responsabilidad. Hablo, por ejemplo, del caso Stornelli. Pero no es lo decisivo de nuestras vidas. Hablemos de Stornelli a partir de una persona que hoy denunció, Brusa Dobat, un hombre que trabajaba para PDVSA, todo lo que le pasó con D'Alessio, con Santoro y con Stornelli. Escúchelo. No es fácil que venga una persona, se identifique con una placa de la DEA, con una pistola, con documentos sobre uno, y que en 2 o 3 días se sienten con Santoro, se sienten con Stornelli, quedé como atrapado en un círculo de amenazas y de extorsión. Ingresamos a la oficina del fiscal Stornelli, se saludan, vamos a una oficina contigua a hacer la declaración y no me doy cuenta cuándo es que D'Alessio se queda al lado mío. Cuando termino la declaración me doy cuenta que está. Sin duda que había una relación de familiaridad y de conocimiento. ¿Usted cuándo se dio cuenta, señor Brusa Dobat, que D'Alessio usaba la cámara y que filmaba y sacaba fotos? A partir de la reunión que tengo con D'Alessio y con Santoro.
Lo único que puedo decir de Santoro, que en el momento que en primera instancia me preguntan para hacer la nota, yo no iba a esa reunión para hacer una nota. Santoro me pregunta para hacer la nota, tanto escrita como grabada, yo me niego. D'Alessio ahí me presiona con una conversación que tuvimos el día anterior, donde me amenaza con una serie de cosas. Santoro no dice nada, me vuelve a preguntar entonces si estoy de acuerdo en hacer la entrevista, donde yo digo, bueno, digo que sí sin más remedio, O sea que Santoro presenció cómo D'Alessio lo amenazó. Sí, no lo digo yo, está en los chats que en ese mismo momento, cuando me estaba haciendo la entrevista a Santoro, D'Alessio le escribe, no sé, no recuerdo si a Boboliuk o no sé a quién, le dice que me hizo entrar en pánico en ese momento porque yo me había negado a hacer la nota. Detrás de todo esto siempre está el Grupo Clarín, como queda sumamente claro. Por eso es que a los políticos les cuesta mucho expresarse. Hoy Sergio Massa dijo que confía en Stornelli, que lo conoce de muchos años, que es un tipo fantástico. ¿Por qué no aprovechó para decirle a Stornelli que vaya a declarar entonces? Si él le tiene tanta fe, hubiera sido muy lindo que dijera de Ramos Padilla la importancia de lo que está haciendo Ramos Padilla. Y no una declaración tipo, lo que está investigando Ramos Padilla lo sabíamos todo. Mira qué interesante. O sea que mejor no investigarlo si ya lo sabíamos de antemano que las cosas eran así. ¿Cómo quebrar una lanza por Stornelli? Bueno, porque Stornelli es el sistema, es el establishment, es el Grupo Clarín, es todo lo que gobierna y manda en la República Argentina. Y nos hacen vivir este horror de que un personaje como D'Alessio conozca 6 días antes lo que es un fallo de una Cámara Federal del país. No sé si tenemos la fotografía de lo que tenía en su celular D'Alessio conociendo. Aquí está, causa Cuadernos, D'Alessio tenía un fallo clave días antes que la Cámara Federal lo firmara. ¿Quiénes integran esa Cámara Federal? Tengo ahí un par de plaquitas para recordarles sobre estos personajes. Uno se llama Bertuzzi y el otro Bruglia. Veamos ahí está Pablo Bertuzzi, que no tiene que estar donde está. Lo votó la mayoría oficialista del Congreso pese al rechazo de Martín Irurson y Mariano Llorente. Desembarcó para hacerse cargo de Cuadernos. Pidió el pase del mismo tribunal que Bruglia. No tenía que estar. Veamos a Bruglia. Estos son 2 integrantes de una Cámara. Leopoldo Bruglia pidió el pase de un tribunal oral luego de que lo destituyeran a Freiler. Nunca concursó para el cargo. Nunca. Es decir, ahí no tenía que estar ni Bruglia ni Bertuzzi, pero están. Y están para hacerle conocer a D'Alessio cuál es un fallo, porque de otra manera 6 días antes no se puede conocer. Son ellos 2 nada más, y D'Alessio lo tenía una semana previa al conocimiento que se tuvo de este fallo. Todo es una gran vergüenza. Por eso cuando Rosenkrantz, hoy dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia que la misma está en una situación lamentable de deterioro, tiene razón. Lo que pasa es que el hombre que ustedes van a escuchar, este tal Rosenkrantz, es el primero que abochornó la justicia en los tiempos de Macri, porque él fue designado a dedo y le parecía encantador. Así que un hombre que aceptaba ser integrante de la Corte Suprema de Justicia designado a dedo, ¿qué puede decir de la justicia de hoy? La crisis de legitimidad es, como dije, en parte una crisis de confianza. Y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hace falta mucha constancia. Mostrar que no servimos a otros intereses y que solo somos respetuosos de la Constitución y de las leyes lleva tiempo. Es imposible recuperar la confianza ciudadana con logros aislados. Mostrar que solo decidimos en base a la Constitución y las leyes requiere que todos los jueces seamos coherentes todo el tiempo, en todas nuestras decisiones. Y para ser todos coherentes todo el tiempo debemos pagar un precio alto, pues debemos dispuestos a vivir con la falta de popularidad que algunas de nuestras decisiones pueden engendrar. Es el hombre que fraguó el 2x1. Es el hombre que impulsó el fallo de la Corte del 2x1. Cuando uno lo escucha decir esto,
no puede menos que sentirse abrumado. Es un juez de la Corte Suprema que de tal metido que estaba en la vida de las corporaciones, por ejemplo, si aparece el tema Pharmacity, dice yo no puedo opinar porque todo el mundo sabe que fui abogado de Pharmacity, pero también de Clarín, de La Nación. Es verdad que cuando lo designaron a dedo, a Rosenkrantz, lo primero que hizo fue borrar en Internet ese currículum del que se sentía muy orgulloso porque hasta cierto punto le había servido. Decir soy un hombre de Magneto, soy un hombre de Clarín, soy de los Aguirre, soy de La Nación, soy de Pharmacity y de todas las otras corporaciones para las que trabajó. Pero cuando iba a ser integrante de la Corte Suprema, ni soñaba quizás ser presidente, nada menos, borró ese pasado que no tiene forma de borrarlo y que además lo escribe cada día. Un hombre del 2x1 tiene ese pasado, seguramente se tiene que corresponder con ese pasado. Uno le puede regalar a las personas lo que pensaba antes, hace 10 o 15 años, porque tiene derecho a cambiar. Lo que vale es cómo piensan ahora, y como piensa ahora es por el 2x1. ¿Cómo generar confianza para la justicia? Claro, con Bruglia, Bertuzzi, Irursun y toda esta runfla nefasta que se mueve dentro de la justicia, él firmó a regañadientes hoy. Habían firmado 3 integrantes de la Corte y después de este discurso no tuvo más remedio que firmar porque si no, ¿cómo quedaba? Ya empieza a darle vergüencita alguna de las cosas. Así estamos en materia de justicia hoy día en la Argentina. Carlos Pañi, nuestro colega, dijo una cosa muy interesante sobre lo que es el ataque a Ramos Padilla. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué le pasa al gobierno con Ramos Padilla? Llama la atención ese reparo y esa molestia, porque este oficialismo no solamente bendijo, sino que promovió la llegada de Nisman al Congreso, que lamentablemente después no se produjo por la muerte de Nisman, donde Nisman anunciaba no solamente que iba a revelar pruebas que tenía, sino pruebas que no se conocían respecto de la presidencia de la Nación. Y eran las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso quienes promovían esa participación de Nisman en el Congreso. Ahora, en este enojo del Poder Ejecutivo y de Cambiemos por la participación de Ramos Padilla en el Congreso hay una ironía y en todo caso un error, porque el propio oficialismo, Cambiemos, lo citó hace 4 días a Ramos Padilla para ir al Congreso, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, a que explique qué cosas había encontrado en esa causa. ¿Qué es lo que vuelve sospechoso todo esto? Que cuando Ramos Padilla pidió que fuera D'Alessio a declarar a Dolores desde el Ministerio de Justicia, mejor dicho, desde el servicio penitenciario que depende del Ministerio de Justicia, el mismo Ministerio de Justicia que quiere y le pide al Consejo de la Magistratura remover a D'Alessio, dijeron no podemos mandar al testigo porque no tenemos nafta. Daría toda la impresión de que el oficialismo no quiere que se investigue lo que está investigando Ramos Padilla. Daría toda la impresión de que el oficialismo no quiere que se investigue lo que está investigando Ramos Padilla. Es inmejorable lo que dice el colega, así que vamos a dejarlo en estos términos. Pero usted sí, como ciudadano me parece que tiene una responsabilidad. Este jueves me dará mucho gusto además estar transmitiendo desde allí nuestro programa junto a Lucila que estará en estudios. Pero quiero ver cuánta gente va y se responsabiliza, cómo trabajamos como ciudadanos. Hay que ir a respaldar a Ramos Padilla. Hay que decirle al gobierno, como bien señala Pañi, ¿a qué le tienen miedo? A todo lo que viene, a todo lo que no se sabe. Están espantados. Es una locura de Mauricio Macri ir contra Ramos Padilla. Y es un pobre servilismo el de Garabano, aceptar lo que dice Macri y no ser como Rusconi que decía nosotros de jóvenes nos tocaba ser fiscal de repente y cuando no nos gustaba algo nos íbamos y no teníamos ni para comer. Garabano ya tiene bastante para comer, pero asume lo que le pide Macri, un estado absoluto de locura como presidente, en un ataque institucional demencial. Por eso hay que estar, esta es la invitación. Jueves a las 7 de la tarde, Plaza Tribunales. A lo mejor usted tiene algo más importante que hacer. Si no puede, no puede. Pero si puede y no está trabajando bien como ciudadano. Tenemos una responsabilidad con Ramos Padilla, con la justicia, con lo que hay que saber de esta causa que abochorna a todo el sistema judicial de la República Argentina. Recién dije Garabano, pobre Garabano, a lo que se tiene que prestar. Fue contra el juicio del encubrimiento
del atentado de la AMIA, nada menos que contra eso tuvo que actuar, también a las órdenes de Macri, posiblemente a las propias, porque quería salvar un par de fiscales que son del palo. Ha tenido que respaldar a Patricia Bullrich, como lo vamos a ver después, en todo lo que son las mentiras criminales de Patricia Bullrich. Y ahora tiene que hacerse cargo de lo que le pide Macri. A veces uno la escucha a Carrió decir tanto, pero tanto disparate, que en el paneo encuentra que en algunas cosas por ahí tiene razón. Ahí está. Tildó de imbécil a Garabano. Escuchémosla mejor. ¿Te amigaste o no todavía con el ministro de Justicia Garabano? Yo no tengo trato con imbéciles. General me preservo. ¿Por qué decís eso? De todas maneras, la Cámara condenó a los exfiscales en el caso AMIA, donde él ordenó no imputar. Este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error, ¿no? Para ser ministro de Justicia. Imbécil lo digo en el texto de la Real Academia, es decir, falto de inteligencia. No lo decís como insulto. No, no es un insulto, es una descripción objetiva según la Real Academia Española. ¿Qué tienen en las venas? ¿Qué tienen? Imbécil, le está diciendo a alguien que es el ministro del gobierno que se integra y muchas veces se empeña en dejar claro que después de Macri, la más importante es ella. Y Macri que permite que le digan a un ministro que es un imbécil, un tarado, cualquier cosa, porque con Garabano, vea esto, Carrió la tiene desde hace tiempo. ¿Y ahora quiere que Macri le saque a Garabano? No, yo no le pedí al presidente que le pida la renuncia, yo le pido la destitución por juicio político. Lilita, ¿qué cosas raras ve en Garabano? Lo vas a ver en el juicio político que lo presentamos creo que mañana. Okay. En lo que estamos unidos, estamos unidos. En lo que tenemos diferencia, esto no significa que no haya unidad. ¿Y usted cree que Garabano es lo mismo que Angelici y compañía? Sí. Eso es parte de la lucha de servicios, naturalmente. Garabano, Angelici, un servicio. Carrió, D'Alessio y compañía, otro servicio. En la lucha de ellos es que se dicen todas estas cosas. Bueno, no nos olvidemos de lo que ha dicho de Macri, Carrió. Garabano puede parapetarse en eso, después de que escuchar cómo ella pensaba de Macri, que me diga imbécil, te la regalo. Que haya sido derrotado Macri la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Y perdí la confianza. Dicho por Carrió, perdí la confianza en el presidente. Sí, en la lucha contra la corrupción, sí. Bueno, estas cosas a uno le permiten ahorrarse algunos términos porque usted entiende perfectamente todo lo que en este recorrido significa. Por un lado Carrió, pero también Macri, también Garabano. Y en conjunto, las personas que nos gobiernan. ¿Cuál es el estado moral que tienen esas personas? Y el de Patricia Bullrich, muchas veces señalada por Carrió como la Bolsonaro argentina. Mire qué elogio le destinó a su vieja compañera de ruta. Mire este título de La Izquierda Diario. Esta es una realidad. Pueblos originarios, revés para Benetton y Bullrich. La Pull-off Cuyamen fue absuelta en juicio por territorio. 5 miembros de la comunidad mapuche, donde desapareció y fue hallado muerto Santiago Maldonado, eran juzgados por supuesta usurpación y robo de ganado. La jueza Karina Estefanía dijo que no hay delito, no hay ningún delito. El delito moral era aquello de Patricia Bullrich cuando se buscaba a Santiago Maldonado y ella decía que lo había matado un puestero. Brevemente, para que usted recuerde tan solo el episodio y de lo que es capaz tal ministra. Persona que se llama Julián Jones Evaristo. En un momento determinado miré por la ventana de la cocina y vi una sombra pasar corriendo y que llevaba una luz. Y vi que una persona entraba por la puerta a la que fue forzada. Yo me desesperé y ante la situación agarré el cuchillo que estaba sobre la mesada y encaré a uno de los dos que entraron primero. Y entonces yo le tiré una puñalada a uno de ellos para defenderme y estoy casi... Era toda una historia que ella estaba contando de cómo lo habían matado a Santiago Maldonado.
un puestero de Benetton. Claro, siempre asociados con Benetton. Ahora perdieron Benetton y ella, en este caso, frente a la justicia. Debe ser provisorio, pero tenemos que dar cuenta de esto y no ocultar que nos provoca el nombre de los mapuches, de todos los que sufren esta persecución de Benetton y los gobiernos que son sensibles nada más que a los poderosos que nos mandan. Bueno, tenemos que darle algún disfrute. Pero estas mentiras criminales de Bullrich alcanzan ribetes todavía más peligrosos. Ya no es solo la mentira, es la mentira para defender lo que sabíamos que era un asesinato. Ayer le contábamos lo que pasó con Fausto Jones Wala, que efectivamente no tenía armas cuando bajó con el cuerpito de Rafael Nahuel, asesinado a sus 21 años por el grupo Albatros, a las órdenes de esta mujer. Y ella salió a defender, ¿cómo no? A defender todo lo que había ocurrido. Y esto decía. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Así que imagínense qué calibre puede ser. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es el grado de indefensión que uno siente frente a esto? Son crímenes. Mataron a un chico de 21 años que lucha por su derecho, por su tierra, que les tiró piedras. Por eso le pusieron una causa, piedras, no armas de fuego que arrancaban árboles de cuajo. No, 3 muchachos, 4 muchachos que se quedaban tratando de subir al cerro, al humilde lugar donde viven, y cientos de policías tiraban balas y balas y balas y balas hasta que uno lo mató. Es una cosa, y ella justificando absolutamente todo esto, y luego poniendo defensores, como les contábamos ayer, de Rocchetti para que actúen contra la búsqueda de justicia de esta gente. Así están las cosas, pero no es la última esa mentira criminal. El 25 de noviembre del 2017 asesinaron a un pibe de 12 años, Facundo Ferreira. Lo asesinaron por un tiro en la nuca. 2 policías, uno de los cuales está libre, el otro está preso, pero no por ese crimen, sino porque después lo tomaron como motochorro. Andaba actuando de motochorro. Uno de los policías, un tal Montes de Oca, que asesinaron a Facundo Ferreira hace ya 1 año. ¿Y qué decía Patricia Bullrich? Cuando ahora se sabe que esos chicos no estaban armados, igual que no estaban armados los mapuches, igual que ellos. ¿Qué decía Patricia Bullrich? En el caso de Tucumán, lamentablemente, y eso es lo preocupante en el país, un chico de 11 años le tiró a la policía. Es necesario ahí organizar, trabajar sobre esa sociedad y trabajar sobre los chicos. Todas estas declaraciones son más amplias, solamente le queremos dar el núcleo para que usted entienda con qué tipo de gente se está lidiando hoy día en la Argentina. La mentira como fórmula de trabajo, como manera de conducirse. La justicia al servicio del establishment comandado por grupos mafiosos del periodismo parapetados detrás de la libertad de expresión, usando la libertad de expresión, bendita libertad de expresión, para sus negocios, para proteger a esta gente, para instalarla en el gobierno. La seguimos.